Bueno, en primer lugar, buenas tardes, ingeniero. Nos tocó a mi grupo exponer el periodo precámbrico, periodo cámbrico, periodo ordovícico. Entonces, yo voy a exponer el periodo precámbrico. Podemos decir que este periodo fue el más largo de la etapa de la historia de la Tierra, que abarca el 88% de la misma. Tiene su inicio en la formación del planeta mismo, alrededor de 4.570 millones de años. Este periodo duró entre 4.000 y 5.000 millones de años. ¿Por qué se llama precámbrico? Lo primero que vamos a hacer es determinar el origen epistemológico del término precámbrico. Vienen de las voces latinas, que es pre, que significa antes de, cambria, y cámbrico significa Cambria, que se refiere a originarios oriundos de lo que hoy sería Gales. En esta época se formaron las rocas ígneas y metamórficas. ¿Por qué? En este tiempo eran muy diferentes los ciclos orogénicos de formaciones tectónicas metafóricas y los fósiles eran muy escasos. Y las únicas rocas que se pudieron formar fueron las ígneas y las metamórficas. Sus principales sucesos en el periodo precámbrico. En el primero se tiene que se formó la hidrosfera, así como la atmósfera. Segundo, surgieron los primeros núcleos continentales, a los que se les dio el nombre de cratones. Tercero, albergó una gran glaciación. Cuarto, se produjeron periodos glaciales que se fueron alimentando con otros caracteres desérticos, digámoslo así. Quinto, este periodo es significativo por el hecho de que ocupa el 88% de la historia misma. En este periodo todo el planeta estaba glacificado, en pocas palabras congelados, como el polo sur y el polo norte. Y entonces surgieron los volcanes continentales, elevando las temperaturas, botando dióxido de carbono, así derritiendo poco a poco los glaciares, y así se formaron los océanos, aguas dulces, etc. Características del precámbrico. Las características fue un periodo de grandes modificaciones geológicas. Los expertos lo han determinado actividad volcánica que envió dióxido de carbono, como les decía anteriormente, vapor de agua y la protoatmósfera, haciendo que la temperatura descienda. Y así se formaron los océanos, ríos, lagos, algunas aguas se quedaron en las montañas, formándose los ríos, como el lago Titicaca, como el río Pilcomayo, el río Baboré, el río Madera, y así, que fue hace muchos años, ¿no? Bueno, su división, podemos decir que la división del precámbrico se considera que el precámbrico se divide en 3 periodos. ¿Cuáles son estos periodos? Eón ajádico, fase que tuvo lugar en el periodo comprendido entre los años 4.500 y 3.800 millones de años. Eón arcaico, abarca la fase entre los 3.800 y los 2.500 millones de años. Eón proterozoico, data entre los 1.500 y los 540 millones de años. Bueno, esto sería todo. En conclusión, este periodo fue uno de las más largas que tuvo la historia del planeta, donde se formaron muchos glaciares, también como la atmósfera, ¿no? Se formó la atmósfera para proteger a los seres vivos de los rayos ultravioletas del sol. Y también aquí surgieron los volcanes continentales. Hicieron derretir la glaciación que había en el mundo y así formándose océanos, formándose vidas en los océanos, vidas en los lagos que se quedaron en las montañas, agua dulce, agua salada. En este periodo se podría decir que inicia la vida, tanto como en el océano como en la superficie. Y en conclusión, en este periodo se formaron solo 2 tipos de rocas, que son las ígneas y las metamórficas, que podemos ver en estas diapositivas.
Y eso sería todo. Gracias, mi compañero sigue. Y explicaremos en esta ocasión qué es el periodo cámbrico. Bueno, según dice que el periodo cámbrico es una parte de la historia de la evolución de nuestro planeta dentro de la era paleozoica. ¿Qué quiere decir esto? Que este periodo viene después del precámbrico. Este periodo es cuando ya se descongela la glaciación que había en el periodo precámbrico, y ahora en este periodo cámbrico ya surgen diferentes formas de vida. ¿Cuándo comenzó este periodo? Podemos decir que este periodo comenzó hace 541 millones de años atrás y terminó, su duración más que todo, fue 56 millones de años. ¿Y por qué se llama este periodo cámbrico? Muchos dirán, ¿no? Bueno, este término se utilizó en el oeste de la Gran Bretaña de 1831. El geólogo inglés Adam Selwyn utilizó por primera vez la denominación Cambria. Tipos de rocas. En el Paleozoico inferior de las eras cámbricas y silúricas predominan las rocas detríticas, tales como cuarcitas, areniscas, pizarras, graucavas. Sucesos durante el periodo cámbrico. Este periodo se vio marcado por muchos cambios importantes para la historia de la Tierra. El primero podemos resaltar que fue la gran explosión cámbrica, que es un fenómeno que originó la forma de millones de seres vivos como nunca antes se había visto. Además, se conoce que las condiciones terrestres permitieron la aparición de los primeros organismos unicelulares complejos. Muchos organismos surgieron en este periodo. ¿Qué quiere decir? Que en este periodo surgieron muchas vidas, ya que se dio la gran explosión cámbrica. Aquí aparecieron los primeros invertebrados. Características. Primer punto. Se cree que durante este periodo comenzó la extinción de la fauna de Ediacara, una forma de vida simple que se parece bastante a una hoja larga. O sea, que en este periodo se extingue la primera forma de vida que había en el periodo precámbrico. 2. Dado que muchos organismos empezaron a habitar el mundo, hubo un incremento de las alteraciones sobre el sedimento del suelo debido a que las actividades de estos seres vivos sobre él. Tercero, con la aparición de las primeras formas de invertebrados se produjo una mineralización generalizada en el medio. ¿Y este periodo en cuántas partes se divide? Podemos decir que se divide en dos partes: Furongiense, que tuvo una duración aproximada de 8 millones de años, y Mialogigianiense tuvo una duración de más de 9 millones de años. ¿Cómo era la Tierra en este periodo? Podemos decir que la Tierra durante este periodo era un orden diferente que conocemos en la actualidad. Los continentes tenían una organización de continentes que hoy en día no hay en la actualidad. Los continentes tenían una organización llamada Panolía, que era diferente que los continentes que hoy conocemos, como el continente europeo, americano y africano. Todo eso antes era unido, con el tiempo se ha ido quebrando. Y podemos decir que una manera distinta, las masas terrestres ocupaban principalmente las zonas ecuatoriales. En este cambio de la Tierra produjo un cambio climático que afectó no solo al relieve, sino además a toda la forma de vida. Que podemos decir que en este periodo surgió muchas vidas, además de que los continentes no eran como hoy conocemos, los continentes eran unidos. Y en esta época existían los tipos de rocas que son las detríticas, tales como cuarcitas, areniscas, pizarras y graucavas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Yo les hablaré sobre el periodo ordovícico. Es un periodo de tiempo que pertenece a la prehistoria.
La escala de tiempo en la que la geología divide la historia de la creación de la Tierra ubicada el periodo Ordovícico, dentro de la era Paleozoica. El Ordovícico es el segundo periodo geológico de la era Paleozoica. ¿Cuándo comenzó? Esta época inició después del periodo Cámbrico. Aproximadamente ocurrió hace unos 488 millones de años atrás. ¿Cuándo terminó? El periodo Ordovícico tuvo su fin hace 444 millones de años atrás, teniendo así una duración en promedio de 40 millones de años. Tipos de rocas. Las rocas del Ordovícico son principalmente sedimentarias. Principales sucesos del periodo. Durante este periodo ocurrieron cambios importantes en la constitución de la Tierra, así como las formas de vida que habitan el planeta y que constantemente mutaban para adaptarse a las variaciones del territorio. Características. Las diversificaciones de los animales invertebrados, a pesar de existir algunas formas primitivas de animales durante el periodo cámbrico, comenzaron a aparecer los equinodermos y conodontas. Entre los equinodermos más populares encontramos especies que aún podemos encontrar en la actualidad, como estrellas de mar y crinoides. ¿En cuántas épocas se divide este periodo? Son 3. Época superior. Esta época tuvo una duración de 15 millones de años. Época media. Tuvo una duración de 12 millones de años. Y época inferior. Tuvo una duración de 8 millones de años. Seres vivos que habitan la Tierra. Durante el periodo cámbrico, la Tierra tenía un orden diferente al que conocemos en la actualidad. Los continentes tenían una organización de continentes que hoy en día no reconocemos. La vida se esparcía por las aguas a velocidades impresionantes. Muchas variedades de especies marinas surgieron durante este periodo gracias a los cambios climáticos y al aumento de los niveles del mar. Aunque no es el único periodo geológico en el que se desarrolla la vida marina, en este periodo devónico sucedió la mayor diversificación de peces y transformación de especies marinas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.